Hola, soy Javier Cravioto y esta es mi opinión y análisis en 4TV. ¿De quiénes voy a hablar hoy? Les voy a dar una pista. Así como no hace mucho defendían a la corona española por sobre México, después pasaron a defender a Trump por sobre México. Y ahora incluyen a los dichos de los gobernadores canadienses por sobre México. De ellos voy a hablar en esta primera parte. Es lo que hay y con eso tenemos que vivir. Sin embargo, hay una buena noticia en medio de tanta estulticia. Dicen los opositores que ahora van por un nuevo proyecto de partido. Otro frente, como los que ya les conocimos, ¿no? Este es el Frente Cívico, que agrupa a las mismas rémoras que llevan años en la política y nunca han ganado nada. Más bien, han sido factor importante para que los partidos opositores hayan desaparecido o en camino de hacerlo. Así que de la oposición no hay que preocuparnos por lo pronto, por lo menos porque, vamos a ver, el criterio partidista hoy en México está basado en que la realidad de dos conocidos políticos se conforman así. Por un lado, el del inefable Alito, el mismo señor que perdió todas las elecciones posibles a favor de su partido y que cambió los estatutos para reelegirse. Y por otra parte, el del capo Jorge Romero, jefe del cártel inmobiliario, que asumió la presidencia del PAN. Eso nos hace ver que la oposición, estoy hablando de los partidos, vía partidos, se aleja cada vez más de una mínima idea de levantarse de la lona en que quedaron en las últimas elecciones. Pero por otra parte, hay otro criterio además de los partidos. Vamos a llamarlo el criterio rosa. Ese criterio rosa es el que incluye a la oposición en su conjunto. Es decir, los partidos más, súmenle experredistas, frentistas, frenistas, xochitlas, margaritas y demás fauna política, invariablemente perdedora, acompañados en este preciso momento de quienes en su innegable malinchismo prefieren ahora y siempre al extranjero por sobre el país en que nacieron. Todos ellos en conjunto están completamente desdibujados. Creo que sería bueno, francamente lo digo, a manera de consejo se los digo, que mínimamente hay que exigirles que hagan una nueva marcha de esas coloridas de rosa, para saber cuántos quedan por ahí. Porque a México y a su desarrollo no lo van a parar, ni los de aquí, ni los vecinos del norte, ni nadie. Quien lo crea es porque sigue sin entender de dónde venimos, cuál es nuestra herencia, de qué civilizaciones provenimos. Problemas habrá siempre. Así funcionan los países, así funcionan los gobiernos. Pero los problemas son para resolverlos. Somos muy afortunados que en un contexto mundial como el actual sea un movimiento transformador y de izquierda quien esté al frente del país. Hoy vivimos un ejemplo más de toda esta historia. Hay un bravucón que, además de ser un bravucón, es el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo? Entendiendo el poderío del vecino del norte. Que, por cierto, ese vecino del norte es el mismo que se quedó con la mitad de nuestro territorio, por cierto. ¿Cómo nos debemos relacionar con él? Debemos tener un plan de país frente a las bravuconerías, sí, pero también frente a la presidencia. Es decir, hay una dualidad en esa personalidad. Es un bravucón, pero es el presidente de Estados Unidos. Entonces hay que lidiar con los dos temas, ¿no? Un plan más allá de las acciones de gobierno. Me refiero a que un plan que pasa por la percepción, el relato, la idea, el sentimiento de que México va por encima de cualquier otro país. Ya sabemos que el personaje es un bravucón, es un pendenciero. Él está acostumbrado a salirse con la suya.
Es un delincuente porque ya fue juzgado en Estados Unidos, pero es un delincuente que llegó a la presidencia de su país porque así se lo permiten sus leyes de allá. Y va a ser difícil la relación, porque él ni siquiera ha tomado posesión, pero los siguientes 4 años va a ser una difícil relación entre México y su gobierno. Sin embargo, aquí, afortunadamente, la presidenta ya marcó límites, ya le pintó su raya. Y sin embargo, a pesar de eso, cualquier cosa podrá pasar. Pero por su parte, los vendepatrias y resentidos guanabís de esta minoría dicen que es mejor doblarse, que para qué pelear, que hagamos lo que dice el rubio señor del norte, ¿no? Nos queda claro que el neoliberalismo rompió esa idea de nacionalismo que caracterizaba a la ciudadanía. Hoy se mantiene ese nacionalismo en la mayoría, pero no así en la derecha que dice que quiere gobernar. Y eso es grave, es muy grave. No es ni la primera ni la última vez que se nos insulta a las y a los mexicanos. Además del señor Trump, ya se suma ahora también varios gobernadores de provincias de Canadá. Afortunadamente, en esta ocasión, como ya lo dije, al primero ya se le puso un alto en esa carta que la presidenta escribió en respuesta a la mentecatez del próximo presidente de Estados Unidos. Queda pendiente responder a los impresentables canadienses, al tiempo, pero habrá que hacerlo. No podemos dejar pasar esos insultos y esos agravios, si es que se pretende tener una relación entre países. Y aquí en el país, los mexicanos, ¿cómo estamos? ¿De qué lado estamos? Para nadie es sorpresa, para nadie es sorpresa. Dice el pensionista del bienestar, el señor Gabriel Cuadri, que Trump es la esperanza de México. Dice Lili Telles prácticamente que Estados Unidos intervenga en México. Y los panistas, y la Raqui, y acompañantes, los mismos que ya conocemos, que ya conocimos en el sexenio pasado, que ya conocemos desde hace muchos años, ahora en su papel de tapete para los del norte. Si por ellos fuera, si ellos gobernaran, imagínense cuál sería nuestra situación. Y bueno, esto es, como dije al principio, lo de todos los días. Los problemas diarios que el presidente, en este caso, que la presidenta, va a ir resolviendo, porque ese es su trabajo. Pero ahora pasemos a otro tema. Llegamos a los 2 meses de gobierno de este segundo gobierno de la 4T. Han sido 2 meses de vorágine. La presidencia ha solventado temas que ya, muchos de ellos ya venían del sexenio anterior, como por ejemplo la reforma judicial. Pero al mismo tiempo de solventar todos estos temas, puso sobre la mesa los planes con los que se trabajará. Ella, desde su segundo día de gobierno, la presidenta comenzó con anuncios de como el envío de paquetes de iniciativas, por ejemplo, para garantizar la igualdad sustantiva. Después presentó la estrategia de seguridad basada en 4 ejes. Después detalló el plan para la compra y distribución de medicamentos, un nuevo plan de distribución de medicamentos. Todos los fines de semana la presidenta realiza giras de trabajo y se está enfocando, lógicamente, en el cumplimiento de sus propuestas de campaña. Por lo pronto, ya envió diversas iniciativas a las cámaras para hacer los cambios ofrecidos en la nueva arquitectura de gobierno, ¿no? Es decir, nuevas secretarías, cambio de funciones de unas a otras, etc. Ya inició el registro de pensión a mujeres de 60 a 64 años. Otro proyecto del que poco se ha hablado, pero ya en marzo próximo vence el plazo para que las escuelas puedan vender alimentos chatarra. Es decir, a partir del próximo marzo se acabó esta historia de los alimentos chatarra en las escuelas de este país, ¿no? También, por ejemplo, la ley para garantizar la obligatoriedad de la seguridad social para las y los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas. Ya está en proceso. La iniciativa para garantizar la autosuficiencia de maíz blanco libre de transgénicos, desde la producción hasta el consumo.
las políticas para recuperar la autosuficiencia de abasto de frijol y la creación de una empresa nacional de semillas. Hoy, en 2 meses, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad ya son empresas públicas estratégicas del Estado. Esta definición de qué tipo de empresas son cambia el paradigma con el que se manejaba estas asociaciones como empresas, como si fueran una empresa privada con un beneficio de utilidad. Se firmó también el decreto de recuperación de ferrocarriles para el transporte de pasajeros. El 6 de octubre ya iniciaron los trabajos del Tren México-Pachuca. Ya hay un plan inmediato y ya está en ejecución, un plan inmediato para quitar los baches a 4,000 kilómetros de carreteras federales en todo el país. El 31 de octubre ya se presentó la propuesta de una compra consolidada de medicamentos. Ya está en proceso que Segalmex se fusiona con Diconsa, que a la vez se convierten en alimentación para el bienestar. Y hay más, puedo seguir porque la lista es enorme, pero el fondo del asunto es que el gobierno está actuando desde el día 1. Cada día hay una noticia, cada día hay novedades, hay planes, hay propuestas. Eso es lo que hay de este lado. Del otro, como ya lo dije, hay lo mismo que ya vivimos muchos años, son los mismos haciendo lo mismo, los opositores haciendo el ridículo en las cámaras, el malinchismo de closet hoy exhibido otra vez. Yo he criticado mucho a la oposición, todo el sexenio anterior lo hice y lo seguiré haciendo. Pero más allá de la crítica a sus posiciones económicas, políticas e ideológicas, en mi opinión, es inaceptable su opción por el otro en vez de por su país. Es vergonzoso que así sea. Esa forma de pensar la mamaron en sus casas y sus escuelas. Así son y contra eso vamos. Muchas gracias.